En este mundo del PC uno le gustaría hacer muchas cosas interesantes. A mí me gustaría, por ejemplo, armarme un servidor. Esta es una de las cosas que a mí me gustaría hacer y que tengo bastante tiempo pensándolo, ¿no? Bastante tiempo meditando en armarme un servidor. Sin embargo, aunque he querido armarme un servidor, no he sabido con qué piezas iba a montar este servidor. Porque elegir las piezas no es algo fácil. Realmente tú te puedes armar un servidor prácticamente con cualquier computador. Sin embargo, aunque tú puedes armarte un servidor con cualquier computador, prácticamente puede ser una PC vieja, puede ser cualquier PC que tenga por ahí en desuso, lo mejor para mí sería poder armarse un servidor que tenga todas las prestaciones. Un servidor casero en el cual tú puedes hacer absolutamente todo lo que se te antoje. Incluso había pensado en armarme un servidor con un Ryzen de la serie 5000. Imagínense hasta qué punto iba a llegar. Sin embargo, en mi investigación me di cuenta que había una opción mucho mejor, una opción que ya conocía, una opción que ya tú y yo conocemos. La opción de armarte un servidor con un procesador Xeon, es decir, con un Xeon, y analizándolo más y haciendo una investigación me di cuenta que tenía muchas más ventajas poder armarse un servidor con un Xeon. Y eso es lo que vamos a ver en este preciso momento. El PC que vamos a armar el día de hoy puede ser también un PC que puede utilizarse fácilmente para gaming. Es decir, tú puedes armarte un Xeon como este para tener tu PC personal, utilizarlo para gaming y multitarea, o puedes utilizarlo para un servidor, que es para lo que yo le voy a dar uso. Así que el tutorial o las piezas que vamos a ver el día de hoy sirven para ambos casos, así que tenlo en cuenta. Ahora, este no es el PC SEO más económico que tú puedas tener para sacarle la mayor relación calidad-precio, porque esta pieza la elegí específicamente para mí y este es uno de los proyectos que por supuesto vamos a traer en este canal. No pude comprar todas las piezas que te voy a mostrar porque obviamente la masa no da para tantos bollos, pero igual te voy a mostrar cuáles son las que yo compré y las que pienso comprar para este proyecto o las que tengo en mi mente. No, vamos a ver si cuando tenga el dinero todavía las piezas siguen existiendo. Así que como estas piezas fueron elegidas a dedo por mí, no significa que sean las más económicas que tú puedas conseguir para armarte un combo SEO. Por eso es importante que si tú quieres buscar la mayor relación calidad-precio para armarte un SEO, veas este videito que te voy a dejar por supuesto por aquí arriba. Más o menos por aquí arriba tiene que aparecer el videito que te voy a dejar en el cual te explico cuáles son los mejores combos SEO que tú puedes tener para armarte en este momento un PC que quieras para jugar. Y bueno, en ese video te explico todo el detalle. Este PC, aunque también puede servir para eso, incluso es un poquito mejor que esos PCs o que el PC que te estoy recomendando en ese video. Este PC está un poquito más enfocado en lo que es armarse un servidor. Por lo menos en mi caso, no es lo que yo considero según mi investigación. Así que vamos a ver cuáles son esas piezas. Sí, vamos a empezar a ver esas piezas. La primera pieza que vamos a analizar, la primera pieza que vamos a ver, por supuesto, es la placa. ¿Qué placa yo elegí? Yo elegí esta placa que es la Machinist R9A Pro X99. Esta placa me gustó mucho por varios motivos. Ahora, estoy eligiendo solamente la placa. Vean ustedes que dice placa base y no placa base CPU. Obviamente, si la eliges con el CPU, podrías armarte un combo con esa, pero el procesador, en este caso, que está colocando esta placa, que es el E5 2690V3 no me agrada tanto como el 2680V4. Así que yo solamente voy a comprar, en este caso ya pedí, fue la placa base. Esta placa base que ustedes están viendo por acá. Que bueno, tiene varias cosas que a mí me gustaron de esta placa. En el video pasado les mostré una placa. Este creo que era de Machinist, si mal no recuerdo. Era una placa de Machinist que me gustó mucho porque tenía también 6 puertos SATA que podías tú utilizar, por supuesto, si vas a colocar varios discos duros. Porque es importante que tengan varios puertos SATA o bastantes puertos SATA o más de 4 puertos SATA. Porque 2 puertos SATA adicionales pueden ser 2 discos duros HDD adicionales. Ah, Carlos, pero eso trabajando en simultáneo no te va a hacer algún problema si colocas tantos discos duros trabajando en simultáneo, no se van a poder lentos.
En este caso no va a pasar y ya te voy a explicar más adelante el por qué no va a pasar. Ahora, entre las cosas que tiene esta plaquita, vamos a ver si la vemos por aquí, tiene dos M.2, ustedes pueden ver aquí, pues puedo utilizar una ranura de esta para colocarle un M.2 sencillo de 250, quizás hasta 256, quizás hasta menos gigabytes, y puedo utilizar la otra ranura para colocarle un M.2 ya en condiciones, no que trabaje con su máxima velocidad o la máxima velocidad que puede soportar el puerto PCI Express 3.0. Ahora, esta placa también tiene varias conexiones que a mí me gustaron, que pueden servir a futuro para poder agregar más discos duros, que es lo que uno utiliza más que todo en estas placas, ¿no? Que tú le vas colocando toda la cantidad de discos duros que puedas colocarle. Entonces, estos puertos pueden servir. Fíjense, yo podría utilizar este puerto que está aquí arriba, este X por 4, lo puedo utilizar para una gráfica discreta. Si tengo algún proyecto que necesite alguna gráfica, puedo utilizar este puerto por 4 y utilizar este por 16 para agregar más unidades SATA, colocarle un adaptador para más unidades SATA y utilizarlo para una tarjeta gráfica discreta. Y aquí abajo también puedo hacer lo mismo. Vean ustedes, aquí puedo reutilizar este otro puerto por 16 que tiene por este lado y esto hace mucho más interesante esta placa. Cuesta un poco más que una placa sencilla, porque una placa normal, X99 que cumpla con todo lo que necesitas para poder armarte un Xeon cuesta aproximadamente unos $50. Esta es un poquito más cara porque tiene, por supuesto, todas esas prestaciones que ustedes pueden ver y por eso me encanta bastante esta placa. Aparte de ello, por supuesto, tiene su TPM 2.0 y todas las demás cositas que podemos ver. Aquí abajo tenemos algunas especificaciones, más especificaciones acerca de esta placa y su funcionamiento. Por ejemplo, en RAM pudiera llegar a tener hasta 128 GB de RAM y eso es algo que me gustó de esta placa. 128 GB de RAM hasta 1200 MHz, pero obviamente por el procesador que lo voy a colocar no voy a poder disfrutar de estos 3200 MHz, pero no va a ser ninguna limitante porque la RAM que le vamos a colocar es por supuesto de 2400 o 2666 MHz. Igual el procesador no puede soportar más de 2400, pero no es algo muy relevante, por lo menos en este momento para mí. Aquí tiene los puertos USB y toda la interfaz. Lo único que no me gusta de esta placa es que la entrada R es gigabit. Sin embargo, eso tiene por supuesto su solución, la solución. ¿Cuál es la solución que yo le encontré, por supuesto, en mi investigación para ese puerto? Este puerto X por 1 que tiene por aquí abajo. En este puerto X por 1 yo puedo colocar fácilmente y sin ningún problema una tarjeta que sea de Wi-Fi o una tarjeta, en este caso creo que me va a servir mejor una tarjeta que me dé el Ethernet de 2.5 gigabit. Aquí coloco esta tarjeta de 2.5 gigabit y listo. Es decir, que aquí tenemos todo lo necesario con esta placa madre para poder armarnos un servidor competente. Claro, así como sería un servidor competente, también sería una PC también bastante competente. Pero en este caso, obviamente, ya para gastar estos $82, en este caso, que aparecen aquí, obviamente el precio va a variar dependiendo a tu situación. Por ejemplo, este es el precio de descuento para las personas que entran también por el país. Puede variar, este es el precio en este caso para México, puede variar por países, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por lo menos en Estados Unidos está más barata, creo que está como en $70, casi los $70. Igual, por supuesto, yo voy a utilizar códigos de descuento como los que están en la descripción para que esto, por supuesto, salga mucho más barato. Claro que sí. Entonces, ya teniendo la placa, tú te preguntarás, ¿cuál es el procesador que vamos a elegir para esta hermosa plaquita? El procesador que elegí es un procesador atípico. Sí, un procesador atípico. No es el procesador que normalmente recomiendo y ya le voy a explicar el por qué. Este procesador lo estoy comprando también aparte, la placa la estoy comprando aparte porque quiero específicamente este procesador, el Xeon E5 2697V4, un procesador de 2.3 GHz, 18 núcleos, que es también del socket LGA 11-3. Entonces, ¿por qué quiero este
procesador, señores. Vamos a ver las características de este procesador para que tú puedas saber por qué quiero específicamente este procesador. Ya por supuesto, obviamente, antes de hacer este video hice mi respectiva investigación y aquí tenemos el procesador. Estamos hablando de un procesador que tiene 18 núcleos y 36 hilos. Ahora, en multinúcleo, este procesador debe estar alrededor, más o menos, debe equipararse a un Ryzen 5 5600X en potencia multinúcleo. Sin embargo, a mí me gusta más este procesador porque tiene una ventaja sobre un procesador como un Ryzen, por lo menos para utilizarlos como un servidor. La ventaja sería que tiene más núcleos. Hay procesos, hay servicios que son servicios sumamente básicos, que son muy poco demandantes, que tú puedes colocar en un servidor y con un solo núcleo de esto, con un solo hilo de un solo núcleo de esto es suficiente. Entonces tú puedes tener muchos servicios que no son así tan relevantes, tan pesados, trabajando con un núcleo de estos que va a una frecuencia menor, que va a una frecuencia de 2.30, 3.60 GHz si está en turbo, y con eso sería suficiente para uno de esos servicios. Es decir, que lo que estoy buscando en este caso para este servidor es la máxima calidad de núcleos y sus procesos para poder ser mucho más eficiente a la hora de trabajar con este PC. Pero la potencia global, si quisiera utilizar todos los núcleos al mismo tiempo, me daría una fuerza similar a la que me daría con un Ryzen 5 5600X. Y eso es lo que vi en mi investigación. Ahora, otra cosa que tiene este procesador que lo hace superior para utilizarlo como servidor, por supuesto, para utilizarlo como servidor, para mí en este caso superior, es la cantidad de líneas PCI Express. Si ustedes lo ven, tenemos 40 líneas PCI Express. Un procesador normal no tiene tanta cantidad de líneas, tiene menos en la mitad. Y estas líneas PCI Express nos sirven para la comunicación de todas las cosas y todos los agregados que le vamos a colocar. Aparte de que no había mencionado, pero la placa también tiene Quad Channel y eso es algo que en el futuro me gustaría aprovechar de esta placa que estamos armando, de este combo que estamos armando con este procesador. Ahora, ¿por qué estoy eligiendo este Xeon, este E5 2697V4 y no el que a mí me gusta recomendar, que es el E5 2680V4? Porque elijo este por encima del 2680V4? Simplemente porque este tiene 4 núcleos adicionales con 8 hilos adicionales. Y como lo voy a utilizar para un servidor, que quiero que sea un servidor lo bastante potente, lo bastante eficiente, entonces ya que estamos en eso, ya que lo vamos a armar desde cero, vamos a utilizar este procesador, este Xeon E5 2697V4. Por eso fue que lo elegí, básicamente por eso. Ahora, si ya tú tienes en tu aval, si ya tú tienes en tu casa un Xeon, vamos a suponer que tú te armaste un combo Xeon, ya tienes tu combo Xeon allí funcionando, tu equipo Xeon, y se te presentó la oportunidad de poder armarte un equipo mejor, un equipo de última generación. ¿Qué hago con el Xeon, hermano? Agárralo y móntate un servidor, porque ese Xeon E5 2680V4 también tiene la misma cantidad de líneas PCI Express. ¿Lo ves? Tiene la misma cantidad de líneas PCI Express, señores. Así que lo puedes aprovechar después a futuro para armarte un servidor casero que no te va a defraudar, que es lo que yo quiero hacer. Este proyecto es para armarlo desde cero. Ya yo en este caso compré lo que es la placa y el procesador. Ya lo compré, pero obviamente ustedes saben que estos envíos tardan. Apenas me está llegando la placa del proyecto pasado, del PC, el mejor PC para jugar, que el video también te lo voy a dejar por aquí arriba. Te voy a dejar el video del mejor PC para jugar. Ese es un proyecto que tenemos ahorita, tú sabes, no, ahí lo tenemos activo. Sin embargo, están llegándonos poco a poco las piezas para poder armarlos y poco a poco lo voy a ir mostrando lo que es ese proyecto. Pero como estas cosas tardan, entonces vamos a ver también qué más hay con este otro proyecto de este PC Xeon que vamos a utilizar para armarnos un servidor que fácilmente tú también lo podrías utilizar para tener un PC gaming, por supuesto, claro que sí. Ahora nos vamos nuevamente por acá
para seguir viendo los demás componentes que no he comprado, pero serían los componentes ideales para programarlos con este equipo. Entre esos componentes tenemos lo que es el disipador. Este disipador de Quanfeng que tenemos por aquí, que bueno, importante, porque estoy eligiendo este disipador. Hay varios aquí que son un poquito más económicos, que tienen solamente un solo ventilador y todo lo demás que son del mismo. ¿Por qué quiero comprar este específicamente? Y es por algo que hay que tener en cuenta. Fíjense ustedes, vamos a volver aquí al procesador A5-2697V4 y ver sus características. Su TDP es de 145 vatios. Eso me dice a mí que este procesador debe calentarse un poquito, porque la referencia que tengo es la del E5-2680V4 y es de 120 vatios. Y bueno, no es que sea exagerado cómo se calienta este E5-2680V4, no es algo exagerado, pero este se calienta un poco más. Aparte de eso, vean ustedes lo que es el freno térmico de este procesador. Es de 79 grados Celsius. El E5 2680V4 tiene mayor capacidad para no hacer freno térmico. Es de 86 grados Celsius. Ya más equiparándose a lo que es un PC normal, de lo que utilizamos ahorita, un procesador normal de los que actualmente nosotros utilizamos para armarnos equipos. Entonces, como este es un poquito más delicado con lo que es la temperatura, quiero comprarle un disipador que de verdad le aguante. Por eso es que quiero por eso es que quiero este específico que tiene 3 ventiladores. Aparte de eso, todavía no sé en qué case, cuál va a ser el case, cómo va a ser el case en el cual lo voy a montar. Así que por ahora tocará irse por lo seguro, ¿no? Ahora, importante, cuando tú vas a comprar un disipador de esto, verifica aquí abajo lo que es el modelo. Aquí puedes ver que el modelo puede cambiar. Si colocas este 2011, que son para este tipo de placas, la placa X99, utilizarías este. Ahora, si vas a utilizar este disipador para otro modelo, ya sea de socket 11, 5X, que son los 1150 y AL y DL, o 1200, 1700, debes elegir este que está aquí. Tengo las ganas de elegir este que está aquí, el de Intel, porque ya creo que tengo la base por allí que me quedó otro disipador, pero no sé si arriesgarme, no te diría tú que te arriesgaras igual. Ahora, ya teniendo el disipador, vamos con los otros componentes. Como este es un PC, para utilizarlo como servidor, igual voy a utilizar las mismas memorias RAM. Las mismas memorias RAM que te recomendé en el video pasado. ¿Por qué? Porque he estado investigando y bueno, siguen siendo estas las que más me siguen llamando la atención, estas HyperX. Y bueno, aquí tienes los diferentes modelos de esta HyperX. Sigue siendo para mí el más interesante este que trae 2x8, 2666 MHz. Es el que me sigue pareciendo interesante porque incluso este está más caro. Y bueno, igual, aunque sean de 2666 MHz, va a trabajar a 2400, que es lo máximo, por supuesto, que permite nuestro procesador. Que aquí lo tienen ver, lo máximo que permite es 2400. Esta RAM, bueno, ya ustedes saben la RAM, tendré que comprar la RAM, son las que más me llaman la atención en este momento. Y bueno, ya pasar a 3200. Oh, miren, se puede pasar a 3200, ya no hay tanto la diferencia. Yo creo que voy a comprar 3200 por si acaso para tenerlas allí. Hay otros modelos que tú vas a encontrar en AliExpress que son un poquito más económicas que esta RAM, pero son RAM del tipo SC. Significa esto que solamente te pueden servir para el Xeon o para servidores. Sin embargo, estas de HyperX, si por casualidad tú necesitas utilizarlas o reutilizarlas en cualquier otro proyecto, lo puedes hacer porque son RAM de escritorio normal que le van a servir tanto al Xeon como a un equipo normal de sobremesa. Por eso es importante. Ahora, si consigues una oferta muy grande en RAM que sean de tipo SC de servidor, entonces, bueno, también las puedes comprar, pues. Tampoco es que alguien te va a decir, no las compres. Y bueno, entre los diferentes componentes que necesitamos, también necesitamos un SSD, un M.2. Y el M.2 que yo estoy eligiendo para este caso es este de Kotion. ¿Por qué? Porque es el más barato que conseguí de una marca que ya más o menos conozco, que es esta de Kotion. Es el más barato, está esta versión de 256 GB Lite, ¿verdad? Que
para este precio es más que accesible. Ahora, esto también te lo puedes comprar para armarte un PC para jugar. Por eso te dije que este PC te va a servir no solamente este combo de cual estamos hablando, no solamente podría servir para un servidor, sino para tu PC para jugar. Así que bueno, voy a comprar este 256 porque solamente lo voy a utilizar para lo que es el sistema operativo. Creo que voy a colocar Proxmox y después hacer un poco de divisiones. Por eso quiero este equipo potente. Pero bueno, también tienen otras velocidades y según el modelo que elijas va a ser la velocidad. Eso es importante. No creas que aquí esos 3500 megabytes por segundo es para todos los modelos. ¿Cómo sé cuál es la velocidad según el modelo que yo elija? Están por aquí abajo. Bajamos un poquito para poder verlos, para poder darnos cuenta de las velocidades y aquí tenemos las velocidades según nuestro modelo, según el modelo que vayamos a elegir para este M.2. El like que yo tengo aquí, este like es desde 800 hasta los 1000 megabytes por segundo. Claro, Carlos, eso me parece que es muy poquito. Pues la verdad es que no es poquito porque estamos hablando de que cuesta, no cuesta nada. Para como están ahorita las memorias, esto cuesta absolutamente nada y la velocidad es mucho más alta que un SSD. Sí, porque un SSD por SATA creo que te vas nada más hasta los 600 megabytes por segundo y este ya te pasa a los 800, de los 800 a 1000. Así que esto sería más que suficiente para encender tu sistema operativo y todo lo demás. Sistema operativo y las aplicaciones que vas a utilizar en este caso para tu servidor, incluso para gaming, Ahora, ¿qué recomendaría yo un poquito más para gaming? La versión de 512 GB. Ya con esto no vas a tener ningún tipo de tirón, así que no te preocupes. A partir de esta velocidad ya no vas a tener tirones en los videojuegos. Y claro, lo más práctico sería el de 2 TB, pero obviamente porque tiene la velocidad más estándar para este tipo de M.2 PCI Express 3.0. Ahora, importante el tema de los precios. Esto cuesta nada. El like, que es el que yo voy a comprar, por supuesto, porque la masa no da para tantos bollos. Y bueno, creo, no sé si voy a terminar comprando este Kotion y es porque creo que voy a recuperar de otro PC que tengo por ahí. Porque obviamente si no compro el M.2 puedo utilizar ese dinero en lo siguiente que necesito comprar. Así que voy a ver si puedo reutilizar por ahí un M.2 de 256 GB que tengo en un PC que tengo por ahí parado que no le estoy dando uso. Entonces creo que lo voy a reutilizar. No sé, no estoy seguro. Ya ustedes lo verán cuando ya estemos armando este equipo. Ahora bien, vamos a pasar entonces al último componente, por supuesto, para este próximo proyecto que vamos a traer al canal. Este último componente es un disco duro mecánico de Western Digital REC. ¿Por qué REC? Porque estos son los mejores para este tipo de uso, para el uso de NAS. Yo voy a utilizar, por supuesto, para un PC de servidor, así que el mejor es el REC. Ten mucho cuidado porque por ahí hay unos un poquito más económicos que son los púrpuras y bueno, aunque te pueden servir, esos trabajan un poquito distinto. Esos discos están más que todo enfocados en lo que es las grabaciones. Por ejemplo, grabaciones de seguridad. ¿Cuál es la diferencia entre ese y este? Es que el protocolo que utiliza el otro disco es en base a que aunque pueda perder algún dato, no se daña el archivo. Por supuesto, en un archivo de video, tú no quieres que, por ejemplo, un pequeño dato te dañe absolutamente todo el video y el video sea ¿cómo sería la palabra? Invisible, no sería la palabra. O sea, que no puedas verlo. Bueno, esa palabra, que no puedas ver el video o no te abre el video porque se le dañó algún dato interno en la grabación. Entonces esos discos están enfocados en eso. Es posible que el video pueda tener alguna pérdida de datos, pero aún así el video se va a seguir viendo, que es lo importante. Por eso son los púrpuras, son específicamente para esos. Pero específicamente está hecho también para la fidelidad de los datos, ¿no? Y para mantenerse encendido 24/7, que es lo que va a hacer un servidor. Está el de 1 terabyte, que es el más económico, 2 terabytes, 3 terabytes, 4 terabytes, ya dependiendo del presupuesto que tenga, ya cuando me vuelva a recuperar económicamente voy a ver cuál compro, pero necesito por lo mínimo uno de estos para poder iniciar lo que es mi propio servidor. Cuando yo tengo dos aquí,
estos discos duros aquí que ya estaban viejitos, que son mis discos duros viejos, que lo he ido reutilizando, uno es de 1 TB y uno de 1.5 TB, que lo tengo reutilizando año con año y esos han servido y han batallado como unos gloriosos gladiadores. Pero hay que cambiarlos, por supuesto, por uno más nuevo porque cualquier cosa que tenga ahí en cualquier momento se murió. Y bueno, estos serían los componentes. Estos serían entonces todos los componentes que elegiría Carlos. Y la fuente de poder, la fuente de poder la voy a comprar aquí, porque para este equipo no necesito una fuente de poder tan especial. No necesito una fuente de poder así súper upper. Igual una que tenga la certificación 80 Plus puede servir específicamente para este equipo para que, por supuesto, tenga las protecciones, porque donde vivo hay problemas con la luz, obviamente. Ahora, si te estás preguntando sobre la tarjeta de video, este equipo por supuesto no necesita tarjeta de video porque lo voy a utilizar para servidor. Ahora, podría ponerle una tarjeta de video para algunas cosas específicas que pudiera también hacer, claro, con una tarjeta de video y un servidor, pero por los momentos no voy a necesitar una tarjeta de video. Ahora, si tú quieres armarte un equipo igualito a este, pero para gaming, si vas a necesitar una tarjeta de video, Carlos, ¿cuál debo elegir? Debes darte un paseíto por mi canal, señor. En mi canal tengo diferentes tarjetas de video de AliExpress también que hemos probado aquí, que hemos visto cuál es su rendimiento y por supuesto vamos a seguir más adelante probando más tarjetas de video. Así que si tú quieres estar pila con todos esos videos, solamente tienes que suscribirte, activar la campanita y por supuesto dejarme tu suculento like para yo saber qué es lo que tú estás pensando para poder hacer ese intercambio de estímulos, señores. Pero bueno, por ahora esto sería todo por este video, así que nos vemos en un próximo video que seguro va a ser también de este Xeon, pero ya no de AliExpress. Eso lo veremos en un próximo video, así que por ahora nos vemos. Chao. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación. Y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla. Pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal. Y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes. Como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.